Hola, ¿qué tal? Los accidentes de trabajo han aumentado en Castilla y León. En lo que va de año se han registrado casi 900 siniestros laborales más con respecto al año pasado. Especial atención merecen los accidentes mortales. 11 más se han producido en este 2022. Son cifras para analizar qué está ocurriendo y justo en un momento en el que la Dirección de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Castilla y León anunciaba hace unos días la supresión de esas visitas de asesoramiento de sindicatos y patronal a las empresas por su alto coste y por tratarse de un recurso a su juicio ineficaz. Hoy vamos a ver qué supone eso, cómo reducir esas cifras de accidentes laborales. En el análisis Está Pasando vamos a contar hoy con Fernando de la Parte, que es director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales. Fernando, gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Muchas gracias a vosotros por dar la oportunidad de hablar de seguridad y salud en el trabajo. También tenemos con nosotros a David Esteban, que es secretario general de COE Castilla y León, que hemos contado con él en más de una ocasión. David, gracias. A vosotros, muchas gracias. Y también está con nosotros Fernando Fraile, también ha estado en muchos programas a lo largo de la temporada. Secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras de Castilla y León. Fernando, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenos días. Y a lo largo del programa, bueno, pues también se va a incorporar con nosotros Marife Muñiz, que es la secretaria de Salud Laboral de UGT Castilla y León. Pero lo primero, vamos a empezar por los datos, por esas cifras de siniestralidad laboral que muestran un incremento. Eduardo. Sí, agosto es el último mes confirmado en esos balances. Vamos a ver a continuación los datos, porque se registraron en ese mes de agosto 2.233 accidentes y 6 fallecidos. Un aumento alarmante para los sindicatos, que hacían balance de esos primeros 8 meses del año. Desde enero hasta agosto se han registrado en Castilla y León 17.300 accidentes laborales con baja, 141 de ellos graves. Son un 5% más que en el mismo periodo del año pasado, y de todos ellos 38 fueron mortales. Esta es la cifra que dispara las alarmas, porque es un 40% más que en 2021. También aumentaron las enfermedades profesionales casi un 9%. Por provincias, pues van a ver a continuación que en Valladolid y Burgos hubo más de 3.000 accidentes laborales y 9 y 7 fallecidos respectivamente. Donde menos hubo fue en Ávila y en Zamora, alrededor del 1.000.000 de accidentes y un fallecido en cada provincia. Además, los sindicatos alertan del elevado porcentaje de siniestralidad laboral relacionada con infartos, ictus o daños derivados del estrés. Bueno, pues la primera pregunta que les lanzo a todos, empezando por usted, Fernando. ¿Por qué creen que se está registrando ese incremento general de los accidentes de trabajo? Bueno, Pilar, en primer lugar, aquí en España y en Castilla y León, en nuestra región, los incrementos de la siniestralidad siempre han tenido que ver con el aumento de afiliados. En el momento en que de bonanza económica hay más ingresos de nuevas incorporaciones, nuevos trabajadores, y directamente sube el número de accidentes de trabajo. Con respecto a los accidentes de trabajo mortales, el apunte, el repunte en cuanto a los accidentes tienen que ver con la patología no traumática. Cuando hablo de patología no traumática me refiero a infartos e ictus. Infartos e ictus que tienen una difícil relación causal con una condición de trabajo concreta. Somos una población envejecida, y el infarto y el ictus tiene que ver con la acumulación de ciertos elementos corporales relacionados con los hábitos y estilos de vida. O sea, que se lo relaciona con factores externos, no con factores internos del propio trabajo, ¿no? Ese incremento de esos ictus o de esos infartos, por ejemplo, por decirlo de alguna manera. Muy bien. David, secretario general de COE Castilla y León, ¿a qué cree que se debe ese incremento de los accidentes de trabajo? ¿Cómo lo analizan desde la patronal? Pues desde COE, además de lo que ha comentado el director general, hay que añadir también la vuelta al trabajo de la pandemia, que muchos trabajadores estaban en teletrabajo y han vuelto a tener que hacer desplazamientos, han tenido que ver que realizar ese trayecto entre el trabajo y su hogar. De ahí que pueda haber también ciertos accidentes a mayores que años anteriores. Y sobre todo lo que ha dicho el director, lo que tiene que ver es que ha habido una mayor actividad, y cuando hay una mayor actividad el porcentaje de accidentes laborales, como no puede ser de otra manera, también aumenta.
Fernando, ¿está de acuerdo con bueno, pues ese aumento de la actividad está haciendo que aumenten también la siniestralidad laboral, los accidentes de trabajo? Bueno, pues si tenemos en cuenta que en el año 2022 hay en el entorno de 120.000 personas afiliadas más a la Seguridad Social, que por ejemplo lo había hace 19 años, y que la siniestralidad laboral ha descendido un 40%, en este caso no estoy muy de acuerdo con ello. Es verdad que cuanto mayor personas haya afiliadas, número de personas haya ocupadas, mayor posibilidad de siniestralidad laboral hay. Pero yo daba ese dato, que es un dato objetivo a tener en cuenta. Yo creo que es verdad que en épocas de crisis hay una relajación en la planificación de la actividad preventiva, en las medidas de seguridad y salud laboral, y eso lleva a un aumento de la siniestralidad laboral. En el año 2020, como consecuencia de que se paró el 100% de la actividad económica como consecuencia del estado de alarma, pues evidentemente es un año a no tener en cuenta para relacionarlo con otros, y ese año bajó la siniestralidad laboral. Pero mucho tiene que ver la cultura preventiva, mucho tiene que ver con que las empresas tienen que tener un mayor compromiso con la prevención de riesgos laborales. O sea que, Fernando, y con la información. Sí, Fernando, perdóneme que le corté. A su juicio no se estaría cumpliendo como se debiera bueno, pues la normativa en prevención de riesgos laborales. No, yo creo que no se cumple de manera escrupulosa la ley de prevención de riesgos laborales, y tampoco hay ni un control y un seguimiento por parte de los organismos con competencias en materia de seguridad y salud laboral de la actividad en la planificación de la actividad preventiva. Se acaba de incorporar a nuestro programa Marifé Muñiz, que es la secretaria de Salud Laboral de UGT Castilla y León. Bienvenida, Marifé, gracias por estar en nuestro programa. Y les estaba preguntando a los invitados de nuestro programa que por qué hay detrás de ese aumento de la siniestralidad laboral. Desde UGT, ¿qué creen? ¿A qué se puede deber ese aumento de los accidentes de trabajo? Bueno, yo creo que es una situación que viene producida por múltiples factores, ¿no? Es multicausal en ese sentido. Yo creo que efectivamente hay una relación muy directa y muy proporcional con el aumento de la actividad económica. Es decir, en ese punto de inflexión que fue la pandemia, las cifras de siniestralidad, bueno, no estaban especialmente desbocadas. Pero sí que es cierto que en el momento en que la actividad económica crece, las condiciones de trabajo se ven sujetas a una serie de riesgos, a una exposición más alta a esos factores de riesgo, con lo cual la siniestralidad también aumenta. Y también efectivamente porque yo creo que hay una falta clara de inversión. En general las empresas no integran de una manera profunda la propia gestión de la prevención en su modelo, ¿no? Es un modelo quizá maleado el de prevención que tenemos, con mucha externalización. Y efectivamente eso se traduce en que hay pues una menor ratio de inversiones en materia de prevención. Y también, como estaba escuchando ahora al representante de comisiones, efectivamente yo creo que también una falta de cultura preventiva, ¿no? Yo creo que tanto por parte de las empresas como a veces desde los propios trabajadores, ¿no? Hay un exceso de asunción de riesgos que no se conocen, que no están bien evaluados. Pues yo creo que es un conjunto perverso de factores. Y a mí me ha llamado la atención el hecho de que haya aumentado la siniestralidad laboral en un sector, en el sector servicios, sobre todo los accidentes mortales. De los 11 que se han producido, 7 era en el sector servicios. ¿A qué se debe eso? ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué en el sector servicios?
Bueno, no está muy bien identificado, quiere decir que es en el sector servicios porque tenemos ciertas profesiones tendentes también a esos malos hábitos o estilos de vida, como es, por ejemplo, el sector del transporte. El sector del transporte es el que más accidentes de trabajo no traumáticos y patologías da. En cualquier caso, sí que quiero comentar que efectivamente esa falta de inversión se deja ver en esas condiciones de trabajo que generan peligros. Al final es el trabajador quien no genera el peligro, se materializan los riesgos porque existen condiciones de trabajo que generan riesgos y lo que debemos es invertir nuestros recursos en impulsar precisamente la economía de las empresas para que vayan adoptando las medidas. Esto es una cuestión que no es un capricho. En épocas de crisis económicas, precisamente, lo que va a suceder es una relajación, y lo sabemos todos, una relajación en cuanto a las inversiones, que normalmente se congelan o en muchos de los casos disminuyen. Por lo tanto, la Administración tiene que ir hacia ese Ha salido el tema de la inversión, que hay que invertir en prevención de riesgos laborales. Pero claro, en medio de esta situación, desde la dirección que usted representa, anuncia que se suprimen las visitas de los sindicatos y de la patronal que se realizan a las empresas por su alto coste y por la falta de eficacia. ¿Cree que es el mejor momento para hacerlo? Claro, sí, es el mejor momento para hacerlo, porque no tiene que ver una cosa con la otra. Lo que desde mi Dirección General y la Consejería se dice es que no hay recortes en prevención de riesgos laborales, y realmente no los hay. Hay aumentos y mejoras en partidas presupuestarias relacionadas con acciones de las cuales tengamos fe y un elevado nivel de certidumbre sobre que van a ser eficaces. Y todas las acciones van a ir dirigidas no sobre el asesoramiento, porque asesoramiento tienen en muchas empresas ya. Todos y cada una de las empresas que usted puede ver y comprobar tienen su servicio de prevención, tienen su asesor, tienen asesores por parte de la Junta de Castilla y León, la Inspección de Trabajo, las mutuas. Los trabajadores están muy bien asesorados. Muy bien asesorados. Lo que necesitamos es precisamente ir a impulsar económicamente a las empresas para que mejoren sus condiciones. Es mucho mejor en estos momentos, en el año 2022, el que un trabajador pueda tener a disposición una plataforma elevadora desde la cual trabajar en altura con seguridad, que informarle o asesorarle sobre el riesgo de altura. Una cosa a lo mejor no quita la otra, no lo sé. Marifé, ¿qué opina? Yo es que creo que efectivamente es complementario y en ese caso sí que tiene razón la Administración en el sentido de decir vamos a proporcionar medios a las empresas y todo ese tipo de subvenciones o de líneas de apoyo a la mejora de las condiciones y de materiales y dispositivos en prevención ya existían y efectivamente son necesarios. Pero yo creo que también es fundamental, como así se ha demostrado en estos 20 años de actuación, la labor que desarrollamos los agentes económicos y sociales. Y decir que es una actuación la que desarrollamos ineficaz, no sé en base a qué estudios o a qué tipo de análisis. Es una actuación que llevamos desarrollando de acuerdo a los parámetros de la Administración, es decir, negociada, acordada, de acuerdo a los índices de siniestralidad que estamos observando y que se observan en los distintos sectores. Es una actuación que además se desarrolla con equipos muy consolidados, muy profesionales, con técnicos en los que las visitas prácticamente no tienen ningún tipo de rechazo, al contrario, son realmente apreciadas por las propias empresas. Y además una actuación en el marco de un seguimiento, de una evaluación, de unas exigencias que cumplimos estrictamente y que es la propia Administración la que lo tutela y lo evalúa. Déjame que le pregunte a David, desde la COE sostienen que esas visitas, de hecho, han ayudado a rebajar la siniestralidad desde 2003, creo que está contabilizado en un 60%. No sé qué le parece esta supresión de esas visitas a las empresas. Antes me gustaría comentar un aspecto, y es que se ha dicho que en época de crisis hay una relajación de los métodos de prevención y al menos en esta crisis del COVID quiero lanzar
un llamamiento de, ojo, las empresas han tenido que hacer un esfuerzo inversor para el tema del COVID tremendo. O sea, esta crisis precisamente se caracteriza porque las empresas han tenido que hacer un esfuerzo adicional muy fuerte para la prevención de riesgos laborales. Además, los servicios de prevención ajeno han tenido que hacer un esfuerzo adicional para contener todos los aspectos y todas las solicitudes de llamadas y de informes en relación al COVID. Eso sí que quería que quedase claro. Y en relación al programa de visitas y de asesoramiento, yo solamente pongo los datos encima de la mesa. Además de que ha habido un aumento bastante importante de personas que están activas y que necesitan de un asesoramiento en temas de prevención de riesgos laborales, hemos tenido una reducción en ese periodo que comentabas. Hemos tenido una reducción de un 37%, habiendo aumentado mucho más el número de personas activas. De ahí que entendamos que este programa es vital y fundamental para la gestión de la prevención de riesgos laborales, sobre todo por el tema de empresa, por el tipo de empresas que hay en Castilla y León. En Castilla y León tenemos empresas de menos de 10 trabajadores y son esas empresas las que acuden a las organizaciones empresariales provinciales, sobre todo, y les preguntan y les asesoran. Estamos hablando que COE Castilla y León aproximadamente al año hace unas 1.500 visitas, que son muy importantes porque son in situ y acude una persona que a esa empresa la asesora directamente allí. Pero es que además tenemos unas 2.400, 2.500 preguntas que son contestadas a lo largo del año. Eso es lo que de verdad hace cultura preventiva en las empresas, porque les solventamos esa duda que tienen y que entendemos que son vitales para que esa cultura preventiva se instaure en esas pequeñas empresas, sobre todo. Fernando, quiero también escuchar su opinión. ¿Deben mantenerse esas visitas? No tenemos ninguna duda. Desde Comisiones Obreras nos parece una red de seguridad fundamental, ¿no? Es cierto, y lo apuntaba antes, que en 19 años que estamos realizando las visitas por personal técnico, de visitas y de asesoramiento a las empresas, con personas profesionales, se ha reducido la siniestralidad laboral en un 40%, ¿no? Estamos en un 60% de lo que teníamos en aquel momento, y desde luego pues, han contribuido las visitas. Teniendo en cuenta que hoy, como decía antes, hay 120.000 personas más afiliadas a la Seguridad Social, y teniendo en cuenta que el tejido empresarial de esta comunidad alcanza los 160.000 empresas, de las cuales más de 140.000 son inferiores a 10 personas trabajadoras. Y por tanto es necesario que haya un asesoramiento en este sentido. Es decir que es inútil, que es ineficaz, como se ha dicho, es tanto como decir que lo son también las personas que han trabajado a lo largo de todos estos años en los acuerdos de prevención de riesgos laborales y en el programa de visitas. También en los antecesores del director general de trabajo, en los profesionales que han trabajado, entre los que se encuentran también sus técnicos. Sí. Nosotros, y esto es importante, se eligen de manera consensuada cuáles son los sectores que vamos a visitar, que son los de mayor siniestralidad. La Dirección General de Trabajo nos dice qué empresas tenemos que visitar, nos da nombre y apellidos y nos dice en qué periodo de tiempo lo tenemos que hacer, esas visitas. Y además nos dan el cuestionario que tenemos que realizar, ¿no? Y ese trabajo entendemos que, bueno, pues que es importante y que es muy eficaz y que lo viene siendo. Eliminarlo, bueno, pues yo creo que si lo que se pretendiera es mejorarlo, no se eliminaba el sexto acuerdo de prevención de riesgos laborales, sino que se intentaba mejorar o establecer aquellas medidas o herramientas que fueran o que entendiéramos ahora necesario en aras a intensificar el trabajo que tiene que hacer también la Administración. Déjeme, al hilo de lo que usted está diciendo, claro, desde la dirección dicen que es un programa quemado por su alto coste, que se quiere abordar una estrategia para no derrochar ni un solo euro. ¿Se ha derrochado hasta ahora? Nosotros, por los datos que tenemos, y no es por capricho, sino que cuando realizamos valoraciones del éxito de las campañas, las hacemos basadas en ratios de siniestralidad. Es muy sencillo coger a las empresas visitadas, conocer el número de accidentes, su ratio, y luego compararle, después de las visitas, a 1, 2 o 3 años.
Y esto, sinceramente, no ha sido así. Se demuestra que se han incrementado el número de accidentes en esas empresas. Por lo tanto, el asesoramiento no es lo único, pero no ha resultado eficaz. Y luego ha tenido un alto coste. Y un alto coste son las cifras, por ejemplo, para el programa 2 de visitas de los sectores forestales, que presenté el otro día en la comparecencia. Más de 800 euros. Entonces, con 800 euros se paga a un servicio de prevención durante 4 años. Insisto, que no es tampoco es una cuestión de que las personas no hayan funcionado. Yo he realizado muchas campañas en mi vida y muchas veces no es el técnico, es la propia programación de la campaña, que no tiene trascendencia o no es adecuada. Pero quiero decir que cuando la Junta de Castilla y León analiza, estudia un recurso para eliminarle o sustituirle por otro que sea más efectivo, lo hace concienzudamente. ¿Y qué recurso sería más efectivo para llevar a cabo pues esta formación, información de prevención a las empresas? El asesoramiento ahora mismo está garantizado. Sin las visitas de los agentes económicos y sociales, todas y cada una de las empresas tienen su servicio de prevención. Sí, está garantizado, no lo sé. ¿Qué opinan? Yo creo que el dato mata el relato. Es decir, en la propia orden de subvención para los programas, en concreto el de prevención y el programa 2 también de visitas a forestales, que por cierto, he de decir que se visitan todos y cada uno de los operativos de extinción y de visitas en materia de prevención forestal, a todos y cada uno, con la dificultad que ello entraña, porque acceder a los centros donde están estas personas no es fácil, donde están estos trabajadores. Insisto, en la propia orden de subvención se establece el tope máximo de coste y estamos muy por debajo de ese coste. Y en cuanto a la evaluación de los progresos o no en la siniestralidad, decir que, por ejemplo, el sector agrario, que lamentablemente continúa de actualidad por las altas cifras que tiene, el sector agrario ha sido un sector en el que se ha trabajado durante tiempo y que ha mejorado sus números en todos estos 20 años de actuación, un sector además especialmente dificultoso. Nos quedan 2 minutos y medio, la verdad que el programa va avanzando y entonces ¿por dónde debería pasar esa estrategia de la Consejería para la prevención de los riesgos laborales y para reducir esa siniestralidad laboral? La estrategia es dejar de bloquear los componentes de diálogo social. Es decir, lo que no podemos es estar tratando, en primer lugar, los temas de financiación y luego los temas y dejar en un segundo plano los asuntos que son de interés general para todos los ciudadanos. Y la prevención de riesgos laborales no admite este tipo de chantajes. Lo primero, hay que tratar los temas, hay que avanzar en la estrategia. Hay una nueva propuesta por parte de esta Consejería, de esta Dirección General, que es la Estrategia de Seguridad, Salud y Bienestar. Que incorpora muchísimos elementos novedosos y que van a permitir hacer avanzar en cuanto a la intervención sobre la siniestralidad. Me queda un minuto. David, empezamos por ti. ¿En qué debería avanzar la política de prevención de riesgos laborales para evitar esa alta siniestralidad, o que haya crecido, mejor dicho? Pues contar con las empresas y contar con el asesoramiento que hasta ahora se estaba haciendo. Yo entiendo al director que hay una propuesta que estamos hablando y estamos negociando y en breve daremos nuestras mejoras a dicho programa. Pero hay que decir que tampoco hay que romper con el pasado como si no existiera o como si no hubiera existido. Se ha hecho una labor muy importante por parte de las empresas, se ha hecho mucha inversión en prevención de riesgos laborales y eso se tiene que tener en cuenta y analizar para los programas que se pongan en marcha. Fernando, ¿suscribes eso que ha dicho David? Muy brevemente, que me queda nada, 20 segundos. Brevemente, yo creo que hay que avanzar sobre lo que tenemos construido, que lo único que se pretende es un golpe más al diálogo social, también en este caso a los trabajadores y a las trabajadoras de esta comunidad en una materia tan sensible como es la seguridad y salud laboral, y desde luego una estrategia
que se presenta nueva, entendemos que no tiene sentido porque ya la tenemos y se pueden incorporar mejoras, y desde luego esa nueva estrategia no incorpora nada sobre la perspectiva de género, nada sobre las nuevas formas de trabajo y cómo afecta el cambio climático en la salud de los trabajadores. Me quedo con eso, Fernando, que estamos fuera de tiempo. Fernando de la Parte, Marifé Muñiz, David Esteban y Fernando Fraile, muchísimas gracias a todos por haber participado en el programa. Hoy hemos analizado las cifras de siniestralidad laboral en nuestra comunidad, cifras que están experimentando un incremento. Incidir en la prevención, dotarla de los recursos necesarios es clave para revertir una situación que se está cobrando vidas de trabajadores. Seguiremos hablando de todo ello, mañana volvemos. Gracias por estar ahí, adiós, hasta mañana.